Verso 21. 13. Para ver un poquito de texto, dice, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra, de Canaán, les dijo, subid allá al desierto, después de ir a la República Italiana, ver cómo es la tierra, la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. ¿Cómo es la tierra en que viven? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades de Israel? ¿Son como campamentos abiertos o con fortificaciones? ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. ¿Hay así árboles? No. Procurar obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Y el tiempo en el tiempo de las primeras uvas maduras. Este versículo nos permite ubicarnos en el tiempo. Y claro, este pasaje es muy importante porque tenemos toda una historia que nos ubica esa línea cronológica entre la tierra prometida y el cruzar de esa tierra prometida. Entonces, ¿qué tiempo era? Es interesante porque aquí dice los primeros frutos. El tiempo de las uvas maduras. Ustedes en las versiones no necesariamente van a encontrar las primeras uvas maduras. Pero la versión original era el tiempo de la primogenitura de las uvas. Entonces, si usted tiene una versión diferente, es diferente las primeras uvas maduras a las uvas primogénitas. Entonces, con esto, con este antecedente, nosotros nos damos cuenta que en medio de este pasaje, este versículo siempre nos va a ubicar en el tiempo de las primicias, digamos, tiempo de la primogenitura. Y la primogenitura, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué esta primogenitura está escrita aquí? Entonces, aquí ya vemos que no solo tenemos la primogenitura del trigo, las primicias, ¿no? Que no van de la mano. Para ubicarnos en el tiempo, nosotros ya estamos en el cuarto mes. Y el tercer mes, claro, estamos en el cuarto mes y todos conocemos que entramos en verano. Y antes de este mes, tercer mes también va correspondiente al verano. Y en el tercer mes, al principio del tercer mes, tenemos la primogenitura del tiempo de las primicias, del tiempo de Pentecostés. Entonces, ¿cuál es más importante? Pues para la Biblia tenemos toda una fiesta, tenemos una celebración de las primicias del trigo, pero no habla de las uvas, no habla de la primogenitura de las uvas. En
cambio aquí, si nos habla de la primogenitura de las uvas, y nos habla claro que esta primogenitura, esta parte de la vida, corresponde ya también al tiempo. Esto siempre va a ser el tiempo de verano. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, pues no tendríamos muy inconveniente. Si no fuera porque aquí tenemos que esto corresponde a una vid, al fruto de una vid. Entonces, el fruto de una vid, la primicia de una vid, corresponde a una vid verdadera o a una vid no tan verdadera. Y por eso, para nosotros fue importante pues, explicarnos también los 40 días de Moisés. Porque a partir de los 40 días de Moisés, vemos que Moisés tuvo que hacer un alto, tuvo que completar este tiempo y establecer ese pacto con las tablas. Pero tuvo otros 40 días, en los que, luego de esos otros 40 días, también estaba la primogenitura de esta vida. Así que esta primogenitura no solo la tenemos acá, sino que corresponde también coincidencialmente al verso número 25 que dice, y volvieron de reconocer a la tierra al cabo de 40 días. Van antes de los 40 días, van en tiempo de primogenituras del fruto prácticamente que ha generado la vida. Entonces, ¿qué ha generado la vida? ¿En dónde ha generado la vida? Y ellos recogen también por 40 días. Y en 40 días, nosotros podemos ver que también hay un fruto. Y en 40 días vemos que se une el fruto de la vida. ¿Quién produjo la vida? O mejor, ¿qué produjo la vida? La vida produjo primogenitura. Entonces, después de 40 días, ¿qué tenía que producir la vida? Tenía que ver qué tipo de primogenituras se habían concedido. Así que el proceso de la vida, dice, aquí en la tierra prometida, aquí en los cielos, se produjo primogenitura. Ahora veamos, en la tierra, veamos en que, si nos concentramos en la tierra que fue, ¿qué produjeron en la tierra? Produjeron también primogenitura. ¿Qué tipo de primogenitura produjeron? Una primogenitura extraña. Por eso es que nosotros nos habíamos referido a la vid, porque hay la vid verdadera y la vid no tan verdadera, pero igual el tiempo de la vid produce primogenitura. En donde ellos consiguieron, en donde ellos recogieron los frutos de la vid, pues también vemos qué tipo de primogenitura produce. La vid. Llegan ellos al otro lado, a la tierra prometida, y ahí está la vid. Y la vid sigue produciendo primogenitura. ¿Ya? Pero la gente, ¿qué tipo de primogenitura se llama producir? Exacto. Entonces tenemos que ver qué otra primogenitura se sigue mostrando. ¿No es cierto? Entonces, para ver la primogenitura, tenemos que irnos dentro de Deuteronomio capítulo 32. 32. Treinta y dos. Dice, la vid de ellos, porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son venenosas, sus racimos son amargos. Su vino es venido de esa por España, por importar
de compra. Y el versículo siguiente dice, ¿acaso esto yo no tengo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? ¿Qué es lo que tiene guardado? ¿Qué es lo que tiene sellado? Él tiene guardado tesoros. ¿Qué tipo de tesoros? Unos tesoros que están sellados. ¿Cómo están sellados? Están sellados con el Espíritu. ¿Y cuál es el sello del Espíritu? El sello del Espíritu es la santidad. ¿Y cuál es la santidad? La santidad, la primera noción de la santidad, usted recuerda, la que recuperó Dios, el peso de toda la santidad lo estableció desde la salida de Egipto. ¿En dónde está todo el peso de la santidad? En todo el peso de la santidad está en la primogenitura. Entonces, primogenitura, ¿qué es primogenitura? Primogenitura es sinónimo de santidad. Buenos primogénitos, porque no son santos, y levantan a los primogénitos, ¿para qué? Porque todos los primogénitos de Israel, ¿qué son? Son santos. Entonces son santos. Tenemos la primogenitura del trigo y ahora tenemos la primogenitura de la vid. Y encontramos que aquí, esta no es una celebración, pero sí es una realidad, porque la vid sigue produciendo. Y aquí tenemos una vid que tampoco puede. La vid de Gomorra, la vid de Sodoma. ¿Qué produce? Dice, produce uvas venenosas. Primero vamos, produce uvas venenosas. Así que ahí tenemos. Entonces vamos a ubicarnos un poquito. En los 40 días, ¿a dónde llegaron ellos? Llegaron a una vida. Ellos trajeron una bicicleta de afuera. Ya. Uvas cosas. No. Uvas buenas. Ah, joder. Una broma buena, va que show. Por eso es importante. Han pasado los 40 días y la vid ha producido. La vid ahora en 40 días va a manifestar. O sea, antes de los 40 días ya hay tiempo de tiempo. Y a los 40 días, ¿qué pasó? Se completó el tiempo de primogenitura y ellos trajeron uvas. Así dice. ¿Qué uvas de esos llevaron? Dice, los mexicanos llevaron y los otros llevaron otras uvas. Pero resulta que todos llevaron las mismas uvas. ¿Ya? Entonces, ¿qué uvas de esos llevaban antes? Bueno, pero bueno. ¿Qué uvas de esos recogieron? Sí. Ahora estamos en casa. ¿Qué uvas? ¿Qué tipo de uvas? ¿Estas o las otras? Ya, entonces, ¿cuántos tipos de uvas? ¿Qué opinan? ¿Las buenas o las malas o los dos tipos? Ya. Las buenas cambian. Ya tenemos, entonces, las buenas. ¿Y ahora quién dice las malas? Bueno, entonces, exactamente. Se produjeron las dos. Por supuesto que se produjeron las dos. Y ellos, los habitantes de ellos, eran la muestra de que estaban produciéndose las dos. Pero lo que vemos es que sí era una muestra que se estaba produciendo algo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde llegaron ellos? Llegaron a las uvas malas. ¿Qué pasó con las uvas malas?
Claro, no les convencieron. ¿Por qué? Llegaron a las uvas buenas. ¿Cómo llegaron a las uvas buenas? ¿Cómo? Todas las uvas buenas, donde iban y contaban, pucha, vean, permitan uvas, vamos a comer las uvas. No, ¿a dónde llegaron? Llegaron a unas uvas buenas. ¿Y cómo? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque aquí es la diferencia. Las uvas buenas producen primogenitura. Entonces, el tiempo de las uvas primogénitas y era el tiempo de las uvas no primogénitas. Ahora, ¿cuáles son mejores? ¿Cuáles son más grandes? ¿Las uvas buenas, las uvas primogénitas o las uvas grandes? Aquí, entonces, por eso tenemos que ver que aquí dice la vid Sodoma y Gomorra. ¿Qué tipo de uvas produce? Venenosa. A ver, lean las versiones, ninguna de las versiones va a coincidir. ¿Qué tipo de uvas produce? Ponzoñosa. La mía dice venenosa. Dice uvas. Bueno, no, antesito no es así, porque produce dos cosas. Produce uvas y produce entonces, bueno, vamos a ubicarnos porque aquí tenemos lo mismo. Ahora ya no son solo las uvas, ahora las uvas tienen racimos. Y esto no parecería importante, excepto porque llegan a una tierra. A la tierra, ¿cómo se llama esa tierra? Esa tierra se llama la tierra de Escol. Entonces se pone el nombre de la tierra de Escol. Así lo dice el libro de Números. Libro de Números. Número 13:23. ¿A dónde llegaron? Y llegaron hasta el valle de Escol. Y allí cortaron. ¿Qué cortaron? ¿Qué cortaron ahí? Y ahí cortaron un escol. Números 13:23. Llegaron al valle de los racimos y allí cortaron un racimo con. A ver, otra vez. Llegaron al valle de Escol y allí cortaron un sarmiento con solo un racimo de uvas. Otra vez. Llegaron al valle de Escol y allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas. Y lo llevaron en un palo entre dos hombres con algunas características nada que yo digo. Y aquel lugar se llamó el Valle de Escol. ¿Por qué? Por razón de que los hijos de Israel cortaron allí entonces, esto es importantísimo, porque aquí nos damos cuenta quiénes vino de Brasil. No importa, fue Mose. Cortaron el racimo. ¿Quiénes cortaron el racimo? Cortaron los hijos. Es decir, todo esto es un juego de palabras, porque es un juego de acontecimientos. Porque, miren, a ver, llegan a una vid, y de la vid sacan un sarmiento. Ahora tenemos una palabra muy difícil. Sacan un sarmiento. ¿Qué es un sarmiento? Y del sarmiento, no son tres cosas. Sacan un sarmiento y del sarmiento sacan un racimo. ¿Ya? Y por eso este valle se nombra, aquí lo dice,
¿A qué lugar se llamó el valle de Escol por razón del racimo? Escol, ¿qué significa? Racimo. ¿Ya? Entonces, el sarmiento no se llama el sarmiento, no se llama vid, sino se llama el racimo. Se llama la parte, la parte donde están las uvas, el racimo se podría decir. ¿Ya? Entonces, no es rama, el racimo. Ya. Ahora, por eso es importante, porque en Deuteronomio, en donde veíamos Deuteronomio, capítulo 32, ¿qué dice? Dice, la vid de ella es venenosa y sus racimos son amados. Su escol es amada. Ahí podemos entender. ¿Ya? Que se utilizan en la producción de uvas para ti. Esta gama de toda durante el invierno se utiliza para preparar nuevas plantas, para hacer compost, para hacer combustible. Perfecto. Sinónimo renuevo. Ya, sinónimo de renuevo. Pero la importancia no está en el sarmiento, la importancia está en el racimo. ¿Por qué? Porque todo esto al final le muestra el producto. Entonces, por eso decía, ¿qué tipo de producto cogieron? Dice, produce uvas venenosas. Bueno, y tiene diferentes versiones. Produce uvas. En la segunda parte. Y escoles amargos. Escoles, entonces, en el racimo está lo ponzoñoso. Pero lo malo ¿dónde está? Lo malo está en el sarmiento, lo malo está en la rama, podemos decir, como se llama rama, porque es una unidad de ramas. Lo que agarramos, sacaron del árbol, sacaron todo un brote del árbol. Y del brote de ahí sacaron todo eso. ¿Ah? Entonces, por eso, ahí nosotros podemos entender qué escoles cogieron ellos. ¿Qué escoles? ¿Uno bueno o uno malo? Entonces, díganos que estaba Había dos producciones, pero ellos llegaron a una vid verdadera. Los que cortaron, mire, todos pudieron cortar el sarmiento, pero ¿quiénes podían cortar? Aquí no hay idea, aquí no. Cortaron los hijos. Es decir, no cortaron los 12, sino cortaron ¿cuántos? Exactamente, entonces ya sabe quiénes cortaron eso. ¿Quiénes cortaron eso? Eran Josué y Caleb. Entonces, ¿quiénes llevó a esa vida? Josué y Caleb. Ellos fueron los que habían ocurrido, fueron los que miraron. Porque todos los demás, ¿qué miraron? Todos los demás miraron una vida extraña. ¿Y quién les enseñó a mirar la vida extraña? La que les enseñó a mirar los frutos. ¿Y cuáles son los frutos de esta vida extraña? Resulta ser que no se les reconoce porque sean tan venenosos, o se les reconoce porque son venenosos. Pero, aparte de ser venenosos, estos son cabezas. ¿Me explico? ¿Me explico? Deuteronomio dice, sus uvas son cabeza. Sus uvas son cabeza, pero cabeza ponzoñosa. Y sus racimos son amados. Entonces, ¿quién es el sarmiento de una uva? ¿Quién?
Bueno, ¿quién es la uva? Entonces, exactamente. Entonces, aquí se diferencia, exactamente, se diferencia por la primogenitura. La primogenitura levanta cabeza, pero la primogenitura levanta cabezas para ser primogénitos santos. Los otros levanta qué? Levanta cabezas. No llegan a la primogenitura de santidad. Entonces, ya tenemos una característica. Vamos con los dos. ¿Cuál es la característica de los dos? Exactamente. ¿Qué se va a confirmar su primogenitura? Ahora dice, el veneno, vamos, su vino. Nuevamente, ¿qué es su vino? Su vino, el Deuteronomio 32, su vino es furia, su vino es de enojo, su vino es de veneno. Pero, ¿qué tipo de veneno? El veneno de la ira. Veneno de la ira. La ira y el enojo. Entonces, vamos por cuatro. ¿Cuál es la característica de ese tipo de cabezas? ¿Cuál es la característica de ese tipo de personas? ¿Cuál es la característica de ese tipo de mujeres? ¿Cuál es la característica de ese tipo de hijos? La característica de ese tipo de hijos es la ira. Y eso, la ira, eso es parte de su ser. Lo que dice, y ponzoña mortal de cobras. Entonces, esto, traducido a nuestro idioma, sería, producen ajeno. ¿Ya? Entonces, tenemos dos cosas, la amargura y el ajeno. La amargura, ¿quién es él? La amargura de arriba, ya saben. Y el ajeno, ¿quién lleva el ajeno? Es decir, en donde está la amargura va de la mano de las mujeres. Pero en donde están las mujeres, lo estoy resumiendo, los hombres, en lugar de producir amargura, los hombres producen rebeldía y ajeno. ¿Me explico? ¿Cómo nos damos cuenta del ajeno de un hijo? Por aquí. Y por su veneno, por su vida, por su veneno. ¿Y cómo nos damos cuenta del sarmiento de la mujer? Por su mamá. Así que, pero Dios, por eso, mire el pasaje siguiente, dice, el 34, no tengo estoy guardado sellado en mis tesoros. ¿Cuál es el sello de los hijos? El sello de los hijos es la primogenitura. El sello de los hijos es el espíritu. El sello de los hijos es ser verdaderos tesoros. Entonces, cuando yo me veo como un tesoro, cuando yo me veo como una cultura, vemos santo, vemos tesoros. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios sella. Entonces, ¿qué les debo hacer? Hacer dar la primogenitura tanto de ellos como de los hombres. ¿Ya? Así que el primer sello que nosotros tenemos de nuestro nuevo nacimiento es que tenemos 40 días que nacimos con esta primogenitura. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar esa otra primogenitura. ¿Cómo está esa otra primogenitura? Esa otra primogenitura está en Agento. ¿Cómo está esa otra primogenitura? Esa otra primogenitura está y él. ¿Cómo está esa otra primogenitura? Esa otra primogenitura está en iras. ¿Cómo está esa otra primogenitura? Está en enojos. ¿Cómo está caminando esa primogenitura? Está caminando
con hierro, está caminando exactamente. ¿Cómo están sus pies? Están pesados porque cada vez más hierro, más cobre. ¿Sí? Entonces, vamos a orar por este primer ser. Porque Dios nos mandó a que podamos llevar ese ser. De quitar el mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos porque tu primogenitura, Señor, hoy estos 40 días de la primogenitura de David, sean sellos para mis hermanos y para mis hermanas. Porque, Señor, nos llamaste a ser tesoros y nos llamaste a que esa unción que baje, pues esa señora llevamos para nuestros hijos. Y por cada ira, y por cada amargura, y por cada veneno viejo, Señor, que sigue saliendo de nuestros hijos y de nosotros mismos, y por cada una de esas amarguras que sigue brotando de esa vid extraña, de esos sarmientos, de esos pámpanos extraños, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque hoy esos sellos sean para romper esos sellos, los sellos viejos, y los sellos nuevos, Señor, de tu Espíritu Santo para sellar a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, lo que nos interesa son nuestros hijos, ¿verdad? Así que, ¿por qué? Porque ellos también, lo importante para ellos, ¿verdad? Los hijos. Entonces, de la manera que nosotros nos vemos como hijos, ¿de qué nos estamos dando cuenta de eso? De la manera que David ve a sus hijos, de la misma manera se ve David. ¿Quién es David? Ezequiel, por si acaso, para que antes de ir al siguiente paso que es importante. ¿Quién es David? Ezequiel 19:10. ¿Quién es David? Mi mamá. Ya. Ezequiel 19:10. ¿Quién es David? Mi mamá. ¿Ya? ¿Qué dice? Tu madre era como una vid en una viña. Estaba plantada junto a las aguas, estaba llena de frutos, ramas por la abundancia de aguas. Tenía ramas fuertes para ser los de gobernantes. Ya, ahí, ya. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué vieron los dos? ¿Qué vieron? ¿A la vid verdadera o a la vid ponzoñosa? Entonces, ¿a quién vieron? Vieron su propia calidad de hijos. Y al ver su propia calidad de hijos, Dios más fuerte. ¿De acuerdo? Ahora, escuchen. Los otros dos, ¿a quién vieron? Es decir, no soy talento. Vieron a la Virgen. Entonces, ¿a quién vieron? Vieron a una madre de Caleb. ¿Quién es la madre de Josué? ¿Quién es la madre de Caleb? ¿Ah? Ya, exactamente. Entonces, ¿cómo están las madres? Las madres de los primogénitos, ¿cómo están? ¿Cómo estaban las madres? ¿Cómo estaban las uvas? ¿Cómo estaban? Exactamente. Llegaron a la tierra prometida y vieron, como aquí, un montón de uvas. ¿No es cierto? Pero de todas esas uvas, de todas esas madres, solamente había una vid verdadera. Y la vid verdadera se la reconocía por la primogenitura. Así que, ¿y eso? ¿Quiénes reconocen la primogenitura? Los hijos. Por eso tenemos que ver cuál es la motivación principal de ellos. Vamos con los hijos que nos importan. Ahora, ¿cómo estaban los hijos? ¿Cómo estaban? Vamos a números. Números. Para ir a los números tenemos que ir a la historia. Usted se conoce la historia. ¿Cómo estaban los hijos?
¿Cómo estaban los hijos? Vamos a que vea cómo es. Por cierto, ¿cómo están sus hijos? Pues, ¿cómo está su mamá? ¿Cómo está su madre? ¿Cómo está? ¿Cómo está su mamá? ¿Cómo la viste, Tadeo? ¿Cómo está? ¿Cómo está su mamá? Pues, ahora, ¿cómo están sus hijos? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo están los hijos? Números, para que vean cómo están los hijos. Números capítulo 14, verso 3, porque eso es lo que nos importa. Números 14, 2 y 3. Murmurando contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Y les dijo a toda la congregación: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor esta tierra para que les para? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presas, no sería la gente de volver a su Egipto. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo son los hijos de una uva amarga? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Perdón? ¿Perdón? Son igualitos que la mamá. ¿Cómo es la mamá? Porque aquí incluso los varones reconocen, ahí en ese versículo se reconocen como hijos y reconocen a su madre. Es madre. ¿Cómo están los hijos? Los hijos son prestados fácil de sus propios labios están diciendo. ¿Cómo? Vamos con la uva de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran las mujeres de Sodoma y Gomorra? Es una presa fácil. Es una presa fácil. Sí, eran mujeres protegidas. ¿Ya? ¿Y a sus hijos cómo les veían? Sí. Exactamente. Entonces, el momento que usted ve una uva, es una presa fácil. Y los hijos de esa uva, pues, ¿cómo son? Dígame si no es verdad. Dígame. Presa fácil es presa fácil es un botín de guerra. Es decir, si hay por cualquier conflicto, esas son presas fáciles. Caen como botín, caen como dicen, en lugar de ser un tesoro, ¿sabe? Cae como ¿cómo se llama? Botín exacto, botín de guerra. Ya, para poner un idioma más. Porque en inglés es spoil, botín de guerra. ¿Ya? Son botín, exactamente, son botín. Botín del mejor postor. Botín del más fuerte. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo les veían a los niños? Como botín, como presa fácil, o sea, como que van a caer. Si es que no le presa fácil, me parece que está más fácil. Botín, es lo mismo. El botín es botín. El botín es la presa fácil. Esta es la traducción de botín. Diferentes cosas y nuestros niños se conviertan en botín. En botín, exacto. Pero son presa fácil. Esa es la palabra. Son presa codiciable y presa fácil del ganador.
¿Cómo les veían los hijos? Entonces, la Biblia vamos con la Biblia. ¿Cómo les veían los hijos? Ahora, miren, ¿cómo se vieron ellos? Entonces, usted como ya conoce la historia, no vamos. Vamos, regresaron. ¿Y cómo se vieron ellos? Se vieron desprotegidos. ¿Cómo se vieron? ¿Ah? Pobrecitos. Se vieron como presa fácil. Se vieron como botín. Y eso, por eso es lo que está diciendo de los hijos. Entonces, como le ven a los hijos, aquí te están viendo. Están viendo a los padres y se está viendo a usted mismo. ¿Ah? Me explico. Si usted ve a los hijos como presa fácil, usted se está viendo como hijo, como presa fácil. ¿Y eso quién enseñó a verse como presa fácil? ¿Quién? ¿Quién enseñó? Mamá Sarmiento. Y miren, mamá Sarmiento, dice, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿Quién enseñó? ¿Quién enseñó que una mujer es presa? Ni siquiera eso enseñamos. Nosotros somos presas, nosotros somos valientes. Pero, claro, son valientes como hombres de guerra. Pero como hijos, ¿cómo son? Hijos de su mamá. ¿Y su mamá cómo es? Una vida. Entonces, si son presa fácil, imagínense, una vez, presa fácil. Póngale los enojos. Presa fácil. Póngale la amargura. Presa fácil. ¿En qué se convierten sus hijos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ahora, todo esto, si ven, todo esto es un asunto de hijos, porque eso fue lo que fueron informados. Entonces, ¿qué dijeron? Nosotros, ¿cómo no? ¿Cómo se vieron ellos allá? ¿Cómo se vieron ante el mundo? ¿Cómo se vieron ante eso? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo viven? Una presa fácil es débil. ¿Qué más una presa? Una presa fácil es como su mamá exactamente. ¿Pero qué tiene que confesar como todo eso? Nuevamente, produce cabezas de ira. Pero quiero que eso lo traslade a sus hijos, quiero que lo traslade a su hogar. Se vuelven hijos de ira. Hijos de ira. Hijos de ira que son cabezas. Entonces, los hijos de ira que son cabezas, ¿quién gobierna la casa? Gobierna la casa. ¿Quién gobierna la casa? Los hijos. ¿Por qué gobierna la casa? Porque hay ahí una uva. Hay una uva de Sodoma. Y la uva de Sodoma, ¿qué hace? Daña a la tierra. ¿Ya? ¿Y qué se transforma? Porque son, miren, las uvas de dónde se producen en Sodoma. ¿Pero dónde afectan? Pero afectan a la tierra. Vamos, no sé si se dio cuenta de eso. Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio 32. En esos nombres de 32. Bien. La Biblia hizo como de Sodoma. Y los campos de Gomorra. ¿Me explico? En Gomorra, Gomorra alimenta de campo a Sodoma, pero Sodoma alimenta de qué? Alimenta de fruto a Gomorra. Yo estaba haciendo como una comparación de Sodoma con la mamá. Claro. ¿Y el papá quién es? Vean, ese es el campo. Y usted recuerda la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la historia de Sodoma y Gomorra? Hay una palabra para todo esto. Cuando su presa fue fácil, Sodoma y Gomorra se convierte en ¿qué? En la tierra
del abuso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la tierra. El problema de Sodoma y Gomorra no era la producción. El problema de Sodoma y Gomorra es el abuso. No sé si quisieron abusar hasta de quién quisieron abusar. Ya, hasta de no sé qué. Y para abusar, ¿qué título tenía aquí? ¿Ah? Presa. Entonces, el título de una madre amargada, es hijos presos. La amargura que produce, la amargura daña la tierra, daña la casa y alimenta a la vida extraña. Y la vida extraña alimenta a las madres, y a las madres alimentan a los hijos, y a los hijos alimentan el. La presa fácil, ¿verdad? ¿Ya? Y la presa fácil, ese es el título. Usted quita el abuso, pero tiene el título de presa fácil. Y el que tiene el título de presa fácil, entonces, ¿quién era la presa más fácil? Ahora sí vamos. Ellos vieron acá, los hijos de Dios dirán, ¿quiénes eran la presa más fácil? Ellos no los otros. Entonces, ahora, ¿cómo se protegían para no ser presa fácil ellos? ¿Cómo se protegían? Exacto. Haciendo gigantes de debilidad, haciendo fortalezas y fortificaciones de defensa. ¿Le recuerda eso? ¿A quién le recuerda eso? ¿Le recuerda al mundo de Jericó? Pero eso es muy divino. Eso vino de Babilonia. Entonces, son presas fáciles de este porte, ¿sí? Pero que alimentados por esa línea falsa, se convierten en fortificaciones de este porte. Pero se convierte en Goliat. ¿Pero para qué se convierte en Goliat? ¿Sí? Para las cosas fáciles. Ya me cachó. Entonces la cosa fácil daña la tierra, y la tierra alimenta la cosa fácil, nuevamente un círculo vicioso. ¿Por qué eso se convierte en tierra de Sodoma y Gomorra? Porque eso se convierte en tierra de abuso. Y la tierra de abuso no existe el abuso, no existiría Sodoma y Gomorra. Si no hubiese ¿qué? Si no hubiese presas fáciles. Entonces, cuando llegaron los ángeles, ¿qué vieron ellos? Presas fáciles. Cuando llegaron los, ¿qué vieron ellos? Presas fáciles. Y a todos que veían, presas fáciles. Pero en cambio, eso, ¿qué tan presas fáciles eran? Eran facilísimos. Pero ¿cuántos se crecieron? Porque dañaron la tierra. Y entonces en la tierra de Sodoma y Gomorra era una tierra de las productivas, ¿sí o no? Porque tenía agua, ¿qué tenía agua? O sea, no sé si estamos viendo para romper el círculo vicioso. Amén. 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 Directo al grano. Directo al grano. ¿Cómo se deriva eso? Pues siendo hijos, yendo a la vida verdadera y nuevamente tomando. Vamos a tener una respuesta del directo, porque ya podemos quedar un día, pero se da cuenta de lo que está inventando. Vamos. Gracias, Juan. Números 14. Mire lo que les dice Dios. ¿Qué les dice Dios? Ya. Números 14:31. Dile, Tito, ¿a dónde estamos realmente? Para Dios, ¿qué es lo más importante de esto? Para Dios, lo más importante de esto son los hijos.
Me remito a este versículo. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presas fáciles, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Ahora sí, ¿cuál es el problema? Entonces aquí tenemos ahí viene. Entonces, el abuso tiene otro problema. Tiene el problema de falta de identidad. Claro, dejémoslo ahí. Y bien. Pero bien. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres quedarán en el desierto. ¿Quiénes quedarán en el desierto? Fácil, exactamente. Porque las cosas fáciles son tequilas. Se quedan en el desierto, no pueden caminar. Y se convierten nuevamente en aguas raras. Pero mire esta respuesta de Dios. 14:33. Vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad para que los cadáveres queden en el desierto. ¿Qué les está devolviendo a los hijos? ¿Qué se necesita para ser pastor? ¿Ah? Ya. Lo que se necesita para ser pastor, cetro. Imagínese. Les dice, ¿a quiénes les dice pastores? Bueno, les dice, vean la ambigüedad. Les dice pastores a los que son expertos en ser pastores. ¿Qué les dice? Exacto. Entonces, ¿qué vieron? La vida de ellos. ¿Sí? ¿Qué tipo de vara les dio? Una más de curso. ¿A usted por qué le castigaron? ¿Cuántas veces castigaron a usted por razón? ¿Cuántas veces le castigaron por justicia? Nunca. Porque por justicia, ¿qué tendría que haber tratado de? ¿Qué tendría que haber tratado de niño? ¡Se entró! Pero por justicia, la vida está fácil y necesita tú estar con los que son esas fáciles. Entonces a un niño, ¿qué le da Dios? ¿Qué le da Dios? ¿O qué le da Dios? Y ustedes quitan ese cierto para darles cuál. Para darles el cierto es fácil. Pero para eso les dice bien. A los expertos, ¿cuánto tiempo eran expertos en ser pastores? Desde. Si ven, entonces tenemos 40 días para ver qué tan presa fácil somos nosotros. O qué tan pastores somos nosotros. ¿Qué tanto tiempo tenemos? Y si tenemos una vida verdadera. Entonces, la vida verdadera, cuando llegaron, ¿qué les estaba dando la vida verdadera? ¿Qué les dijo? ¿Yo soy un sarmiento o yo soy un cetro? Yo estoy produciendo, escuchen, yo estoy produciendo una vara o yo estoy produciendo un cetro. ¿Y en dónde está el cetro? ¿En dónde está el cetro? En el escudo. Bueno, ya, usted va viendo. Pero lo que yo sí quiero decir es que a los expertos de pastores les dicen, hey, ustedes que 40 años en el desierto, ¿qué van a hacer? Van a coger su propia varita, van a coger su propio sello y se van a separar de mis hijos.
y van a quedar en el desierto. Porque a mis hijos, ¿qué voy a hacer? Les voy a enseñar a ser pastores. Es decir, que esos 40 días, esos 40 días, esos 40 años, ¿qué hizo con los hijos de Dios? Exacto, 40 años de esclavitud. ¿Qué hizo con Moisés 40 años? ¿Le cambió lo que le cambió de ser? Entonces escoja. Tiene usted 40 días para cambiar de ser o 40 años para volver a vivir. Tiene 40 años para volver a ver cómo le trata el primogénito. Entonces, ¿cómo les trata el primogénito? La Biblia estaba al otro lado. Y la Biblia del otro lado, ¿qué les decía? Aquí está mi fruto. ¿Qué les decía? Soy intocable. Yo nunca estoy activo en una piscina. Y todas estas cosas que están activos. Y todos estamos activos. Pero nadie ha tomado mi fruto. Sola, y estoy esperando a 2 hijos que vienen a contar qué. ¿Qué me va a tocar el esposo? Porque yo soy la vida y ustedes son. Ya, entonces, ¿y ustedes qué son? Yo soy la vida verdadera, ¿y ustedes qué son? Mi esposo. Nadie me toca, nadie me toca mi esposo. Y ahora y lleno de fuego y gomorra, y pronto y gomorra, lleno de propiedades de caboneo, de abusivos, nadie iba a coger nunca mi fruto. Porque estoy esperando. Estoy esperando aquí. Estoy esperando a mis primogénitos. ¿Cuál es la característica de Josué y Caleb? ¿Qué? Vean, ahí está la característica. Le voy a decir, ¿me caché? La característica es que cambiaron de mamita. ¿Sí o no? ¿Quién? Vamos a números 3. Ahí está, cambiaron de mamita. Números 13 y 16. Números 13 y 16. Dice, así se llamaban los nombres de quienes Moisés les dio a reconocer la tierra. Pero o sea, hijo de Moisés, lo llamó Josué. Le llamó, ¿sabes cómo le llamó? Josué. Entonces, ¿quién era la mamá? Y Josué. A ver, no sé si me cachó. Exacto. ¿Qué nombre le puso? El mismo nombre de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El primogénito. Él no era el verdadero. Entonces, ¿qué hizo? Le dio centro. Entonces, usted lleva un nombre. Y ese nombre lleva una cabeza y un centro, pero solamente uno tiene el centro. El Hijo. Y solamente uno puede tomar esos pámpanos y ser pámpanos. Solamente uno puede llevar fruto. Solamente uno puede renovarse. ¿Y Caleb? ¿Cómo se llama la mamá de Caleb? Está fácil. Porque ¿qué nombre le puso a su hijo? Entonces, ¿quién le pone de nombre a su hijo? Pero ¿quién le pone?
¿Cómo? Discúlpenme. Una presa fácil. Una presa fácil. Ahora, una presa fácil, ¿qué nombre le pone a su hijo? Cualquiera, pero sea un sello, presa fácil. ¿Y quita el sello? ¿Cómo le quita el sello a la presa fácil? Tiene que darle toda. Pero digo, una mujer muy corriente tiene que darle todas las herramientas poderosísimas. Exacto, para que sea una muralla, sea un gigante. Ya me cachó. Entonces, imagínense la misma verdadera aquí, con toda la gente en la tierra prometida. ¿Y los otros qué decían? No, pues, nosotros somos personas para que tenemos que hacer gigantes, tenemos que hacer, y tienes que ser la cabeza de todas las obras. Y tienes que ser la cabeza de todas las vidas. Y tienes que mostrar toda la vida que es lo más importante. Pues sí, sacando de ustedes que no me importa. Pero lo que sí le puedo decir es que acá se hicieron gigantes. ¿Cómo se hace gigante, por favor? ¿Cómo se hace gigante? Cuando los hijos de Dios se mezclan con la vida de los ¿Ah? ¿Perdón? Cuando nuestros hijos llevan el título de presa fácil, pero no son tan fáciles, porque lo que se están buscando es es una gigante. ¿Sí? ¿Me explico? No sé si me explico exactamente. ¿De dónde nacieron los gigantes? ¿Entre quiénes? Entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Porque los hijos de Dios, porque las hijas de los hombres, ¿qué necesitan las hijas de los hombres? Son presa fácil, pues. Entonces necesitan de un gigante. Entonces, ¿por qué había gigantes? Ni siquiera gigantes, no, ¿por qué había ese tipo de personas ahí? ¿Ya? Por una vez. ¿Qué más había ahí? Gigantes. ¿Qué más había? ¿Había o no había un buen Israel? ¿Ya? ¿Qué más había? Había o no había poderosísimo. Había o no había fortificaciones. ¿Ya? Y mientras más había, ¿qué título había ahí? ¡Ah, bueno! Hijos de Dios. Entonces, y Cristo ahí intocable. Esto es mi tierra prometida. ¿Por qué era mi tierra prometida? Porque estoy esperando aquí a dos hijos míos. Y esos dos van a ser intocables. Y esos dos van a venir. Y no solo cortar, porque no es lo que hicieron es cortar. No, ¿qué hicieron? Tomar. Extender, tomar. ¿Y qué no despreciaron? No despreciaron su nombre. No despreciaron su nombre. Porque ¿quién da el nombre? El gran pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo. ¿Por qué? ¿Y cuál es el nombre? Hijos de familia verdadera. Hijos de cetro. Hijos que levantan hijos. Hijos que llevan a la primogenitura. 40 días. ¿La primogenitura de quién era? Por eso, con eso comprendo. No es todo. Porque nosotros vivimos de lo natural, lo que le dice. Mientras ellos estaban buscando debilidad, más bien Dios les mostró que la verdadera fortaleza.
Nadie puede extirpar su, no puede tener, pero nadie, como casa de lavar, nadie nos quita el derecho de ser como casa de lavar. Aquí somos todos, somos uno. Porque lo que Dios nos ha dado es el ser para devolverlo a nosotros y devolver. Si ella perdió el útero, no perdió la condición de ser hija, devolver a David. Y para David, ¿es imposible que tenga hijos? No. ¡Grita de estéril! Además son los hijos que la que ha dado a luz. Porque la que ha dado a luz, ¿de qué le sirve ser madre? Tiene guardamala. Tiene de abuelo. ¿De qué les sirve ser esposa de una presa fácil? O de un gigante. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve hacerte presa de un gigante? Y producir presas fáciles. ¿Por qué parecía que la verdad? Con todos los guardaespaldas, ¿de qué caen los hijos? ¿Con quién caen los hijos? Cualquiera y Con cualquier tres, con cualquier tres. Vamos a quitarnos el título y vamos a quitar a nuestros hijos y le vamos a devolver, vamos a dar no solo la confianza, sino la del ser de nuestro Dios. Y es intocable. Los llevamos siempre hacia otro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque el pastor de las ovejas tiene vara y callado, porque tiene el verdadero ser. No eres un pastor y nada te faltará. Nuestro apoyo siempre. En lugar de dedicar los pastos, junto con mi novio, me hace renovar. En nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tu cetro, bendito seas, Señor, por tu espíritu, bendito seas, Señor, por tu función, que cada vez que nos permites leer, mirar en tu lavar, vemos a nuestro pastor, el que nos quitó el sello de esos espíritus extraños, el que destruyó Sodoma y Gomorra, el que nos mostró esa maternidad, una vida extraña, y sobre todas las cosas, no permitirnos sacarnos de nuestro corazón, sacarnos de nuestro fruto, sacarnos de nuestra mente el título de presas fáciles, porque esos no son nuestros hijos, porque ellos vinieron rompiendo esa fuente, rompiendo esa aguas amargas y diciendo vive, para que en el nombre de Cristo Jesús hoy en lugar de una banda de castigo devolvamos el centro que nos dieron por ser nuestros hijos y les devolvamos el
acepto de ser tus hijos. y te pido perdón por el derecho de ser tu hijo. Porque, Señor, el nombre Porque, Señor, el nombre sobre todo nombre, el nombre sobre todo, el nombre del buen pastor, el nombre del buen pastor, el nombre que nos dio a sus ovejas, el nombre que nos dio a sus ovejas, es el nombre de su cetro, es el nombre de su el nombre de su salvación, el nombre de su el nombre de la vida verdadera. nombre de la Y en su nombre ese prevalezca, porque ese es el que dejamos en nuestro pastorado, a quienes tú has puesto en nuestra vida. Aquí, a quienes tú has puesto para que sean tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, estas aguas de debilidad, esta tierra de debilidad, esta tierra de enfermedad, esta tierra de abuso, oh, tiene las buenas nuevas de tu salvación. Porque así como Josué y Caleb tomaron su lugar, hoy se fue con Cristo Jesús para cambiar ese abuso, para que se destruya esa Sodoma y Gomorra y podamos levantar esa verdadera unidad, la de la vida verdadera, la de sus palmas, porque permaneciendo en ti, nuestro memorial sigue siendo unidad. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por el tiempo de primogenitura, por estos 40 días, que desde ya vencemos, desde ya desechamos a los que tú has desechado. En lugar de tus cosechas, en lugar del cinco, en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, Que es nuestro corazón, que es nuestro corazón, vida